Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Un saludo a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo. Estamos en Entrevista Digital y el día de hoy vamos a conversar con Gaela Cari, candidata al Congreso por el partido de Juntos por el Perú con el número 13. ¿Cómo estás, Gaela? Bienvenida al programa. Imainaya ñañaykuna, Estarikuna, Sutin Migaela, Tracacha Afrandina. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría estar compartiendo este diálogo el día de hoy. Primero, agradecerte tu tiempo, estos minutos que nos regalas, y preguntar, ¿por qué aceptar hoy en día, con la situación en la que vivimos a puertas del Bicentenario, mejor dicho, en el año del Bicentenario, tentar una curula del Congreso? Porque es necesario, porque necesitamos voces que reclamen y que exijan una democracia real, plena y efectiva, no esta supuesta democracia en la que vivimos, ¿no? Lo que necesitamos son cambios profundos y la pandemia nos ha demostrado que el sistema en el que vivíamos era tan solo un espejismo de éxito. ¿Dónde está el milagro económico del que tanto nos hablaron? ¿Qué pasó en medio de la pandemia? No vimos clínicas que lucraban con la salud, escuelas que veían a la educación como un servicio y no como un derecho. Todo eso tiene que cambiar y hay que hacer un gran trabajo en el Congreso. Por eso estoy aquí, asumiendo mi responsabilidad, alzando mi voz, y así como siempre he criticado cosas que se han hecho con las que no estoy de acuerdo, siempre también he brindado propuestas y alternativas de solución. Eso es lo que estamos haciendo ahora, brindando propuestas para generar cambios profundos que nos acerquen a una sociedad con justicia social y con igualdad. Ahora, es importante esto porque lo que mencionas representa el miedo de algún sector del país, ¿no? Un sector de la ala dura, ¿no? De la vieja escuela. ¿Por qué entiendes tú que hay un sector de la población que le tiene miedo a la izquierda como tal, a las propuestas de la izquierda que buscan acercarse un poco a eso, a la igualdad de derechos? ¿Por qué crees que existe ese miedo? ¿A qué lo relacionan? No es en realidad solo un miedo a la izquierda, en realidad es un miedo a todo aquel que propone cambios, ¿no? Hay una estigmatización a los campesinos y las campesinas que reclaman una vida digna. Hay una estigmatización a las mujeres que luchan por decidir sobre sus cuerpos, que luchan para acabar con la violencia de género que sufren en las calles y en sus hogares. Porque esta pandemia nos ha demostrado que a las mujeres no solamente las matan en las calles, que no es solamente las calles, zonas inseguras para nosotras, sino también nuestros propios hogares. Y a veces, muchas veces, quienes ejercen violencia sobre nuestras cuerpos son justamente nuestros familiares. Por eso te decía que no es solamente una campaña de estigmatización hacia la izquierda, sino en realidad hacia todo aquel que alza sus voces contra este sistema extractivista, capitalista, machista, patriarcal, ¿no? Y quienes vamos construyendo una alternativa distinta a este sistema es justamente la izquierda, ¿no? Yo soy socialista. Creo que es necesario luchar por construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todes. Una sociedad en la que cada uno pueda ser quien soñó ser cuando era niño y que el Estado se encargue de garantizar esas condiciones. Y eso hoy no está sucediendo. Y eso se ve reflejado en las altas cifras de desigualdad, en las altas cifras de precariedad en la que vive la ciudadanía, en el que los ricos se siguen haciendo más ricos, no a costa de su trabajo, sino a costa del trabajo de quienes menos tienen. ¿Y cuál es el primer paso para ese cambio, ¿no? ¿Dónde empezar? ¿Con reformas en la Constitución, una nueva Constitución, en el Congreso, en el Ejecutivo? ¿Dónde se debe dar el primer paso para iniciar el cambio? De hecho, el primer paso ya se dio, lo ha dado la gente en las calles. La ciudadanía de manera organizada nos ha demostrado que nada es imposible. Una y otra vez nos han dicho, de nada sirve ir a marchas, de nada sirve organizarte, ir a hacer un trabajo grupal, de nada sirve poder organizarte para buscar cambios. Sin embargo, la historia y la realidad nos ha demostrado que si la ciudadanía se organiza, puede empujar grandes cambios. Mira lo que ha sucedido en Bolivia. Un grupo de golpistas, muy parecido al que tenemos en el Congreso, cometió un golpe de Estado con Evo y la ciudadanía un año después repuso al gobierno del MAS. Y si creemos que es un hecho aislado, podemos ver a Chile. Lo mismo pasó en Chile, ¿no?
quienes sostienen la Constitución en Chile decían que era imposible cambiar la Constitución, que esa Constitución ha sido quien ha garantizado los derechos. Sin embargo, la gente organizada en las calles, con coraje y con alegría, demostró que es posible empujar un cambio constitucional. Hoy Chile está en el camino para poder escribir una Constitución de manera paritaria, ¿no? Lo mismo pasó aquí, sin irnos a otro país, aquí en Perú, cuando empezamos a poder exigir que quien había usurpado el cargo de presidente se retire, nos dijeron que era imposible, que así son las leyes, así es la democracia, así es el camino, así es el orden constitucional. Nos dijeron que no se podía, que teníamos que dejar que Merino continúe ahí, y nos negamos. Y cada vez fuimos más voces las que exigimos que se retire quien había llevado a cabo un golpe de Estado. ¿Cómo terminó eso? ¿Marchaste? ¿Estuviste dentro de las marchas? No. Marché todos los días. Ajá. Marché todos los días y he visto una vez más, he visto y he vivido en carne propia una vez más la violencia policial que nos ha quitado no solamente a Inti, a Brian, a Jorge, sino que ha ido asesinando hace muchísimas décadas a quienes menos tienen. La Policía Nacional del Perú nació para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, hoy protege a los bancos, a las mineras. ¿Y a quién le mete palo? ¿A quién balea? ¿A quién gasea? A la gente, tú lo has dicho, a la ciudadanía que lo único que busca es una vida digna, que reclama porque está cansada de ser explotada todos los días, año tras año, en todas las pampas de Villacurí. Y eso es algo que no me lo han contado, no es algo que yo lo he leído en una página de Facebook o en una laptop como la que tienes, no, yo lo he vivido en carne propia. Para yo poder postular a la universidad, yo tuve que ir a trabajar en esas agroexplotadoras y vi de cerca, en el cuerpo, lo difícil que es tener que cumplir con esos horarios de trabajo. He visto cómo muchas madres de familia se inyectan calmantes para poder soportar lo que exigen esas jornadas laborales. Precisamente eso no ahí puede quería continuar. llegar. Precisamente ahí quería llegar. Como una hija del campo, como una persona que conoce lo que significa el trabajo en ese tipo de industrias, creo que es momento de expresar o de darle voz a las personas que están protestando, que aún hay protestas, con respecto a la ley de promoción agraria, y entender que va más allá de simplemente un aumento de sueldo como algunas personas o empresarios e incluso parlamentarios han intentado ver. Es algo más allá que un aumento de sueldo, entonces. Definitivamente, y a mí me molesta mucho que se vea el problema solamente desde el lado económico o solo desde las monedas que pueda tener una persona en el bolsillo, cuando no es así. Yo soy hija de padres campesinos, crecí en medio de la chacra, en medio de la arena, en medio de la estera, y mi familia toda la vida se ha esforzado por salir adelante. Pero a pesar de eso, hay limitaciones, hay barreras y hay obstáculos que esta estructura desigual va poniendo en el camino a quienes menos tienen. ¿Por qué menciono esto? Porque mi mamá ha labrado la tierra toda su vida. Lo han hecho mis abuelos, lo han hecho sus abuelos y así sucesivamente. Y año tras año, durante todos los meses, de manera constante, los agricultores y las agricultoras se organizan para poder entregar una serie de propuestas al gobierno. ¿Y qué crees que hacen con esas propuestas? Las ignoran. Son los campesinos y las campesinas quienes vienen pidiendo de manera constante diálogo, y es el gobierno quien de manera constante ha estado de espalda a ellos. Por eso es necesario entender que la problemática del tema agrario no se basa en sueldos, tiene que ver con una vida digna para esos campesinos y campesinas que no han parado ni siquiera en pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que esos campesinos y campesinas merecen tener una jubilación agraria. No es justo que mi madre, a una edad tan avanzada, tenga que seguir yendo al campo para poder ganarse un plato de comida o para poder comprarse un panadol para seguir labrando la tierra y para poder llenar nuestros platos, porque nada de lo que llega a nuestros platos cae del cielo. Es fruto del trabajo y del esfuerzo de quienes se dedican a la labor campesina. Ahora, ¿fue peor derogar la ley Klimper y estar en una situación de, digamos, interregno, donde se ha dicho mucho de la nueva ley, que sí, que no? ¿O debió dejarse la ley Klimper hasta tener una nueva ley bien hecha, recogiendo el clamor de los manifestantes?
¿Qué debió hacerse, no? Porque se siente que hubo un desorden, ¿no? De que se derogó la ley Klimper y nos quedamos de ¿y ahora qué? ¿Cuál debió ser el plan a seguir cuando se decidió derogar esta ley de promoción agraria? ¿Y cuál es el camino que debemos seguir ahora, ¿no? Para poder llegar a un consenso donde tanto la población se vea respetada sus derechos y además el empresariado tampoco, digamos, se decaiga o explote, ¿no? Porque algunas personas creen que es eso, ¿no? La búsqueda de bajarnos al sistema agroexportador. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero yo creo que lo peor es tener una clase política tradicional preocupada por quienes más tienen, en vez de preocuparse por las necesidades del país. Lo peor es que tengamos un Congreso que no haya sido capaz de estar a la altura del momento y entender que lo que necesita la ciudadanía, que lo que necesitan los campesinos y las campesinas son cambios estructurales. Lo que se necesita es una reforma agraria profunda que pueda garantizarle a la gente del campo una pensión de jubilación agraria, un seguro social de salud agrario para que las personas de la tercera edad puedan vivir con dignidad por lo menos en su tercera edad. Lo que necesitan es que se les garanticen sus derechos. No pasa solamente por sueldos, que era lo que tú ponías sobre la mesa. Y eso no lo han logrado entender los legisladores y las legisladoras. Salvo algunas excepciones, la mayoría parlamentaria cree que las cosas se solucionan con un aumento en el precio del jornal y no es así. La gente del campo es de carne y hueso como tú y como yo y merece una vida digna. No es posible que los asesinen solo por reclamar y exigir una mejor calidad de vida. Eso es imperdonable aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, otro punto importante que están dentro de tus propuestas o tus objetivos como congresista es buscar la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. ¿Cómo lograr desde este punto de vista, desde este objetivo, insertarlo en nuestra agenda política tan conservadora, tan antigua o tan reacia a abrir la oportunidad a personas que son distintas a ellos? ¿Cómo lograr esto? Yo no sé si seamos realmente una sociedad conservadora o hayan conservadores que nos hayan creer que vivimos en una sociedad conservadora, porque yo a lo largo de todos esos años he intentado recorrer todas las zonas de este país y he logrado poder llegar a múltiples espacios, he ido a todas las regiones y lo más lindo es ver que cada vez hay una ciudadanía mucho más grande que lucha por la igualdad, ¿no? Hay niños, hay jóvenes que son usados justo por estos líderes antiderechos, estos líderes evangélicos, para sustentar sus discursos de odio, para sustentar su rechazo hacia las mujeres, hacia las personas LGTBI, hacia las personas de la diversidad sexual y de género, para decir que son quienes luchan por las familias. Pero yo te pregunto, ¿dónde estaban esos líderes evangélicos? ¿Dónde estaban esos antiderechos cuando en medio de la pandemia los grandes empresarios comenzaron a dejar miles de personas sin empleos y miles de familias sin sustento? ¿Dónde estuvieron? Claro. Yo no los vi. ¿Tú los viste? No lo vi. Yo tampoco los vi. Quienes estuvimos ahí reclamando por esas familias, quienes alzamos nuestras voces para defender a cada uno de esas familias diversas, fuimos nosotros, fuimos nosotras, fuimos nosotros. Hemos sido nosotros, nosotras y nosotres quienes hemos estado ahí en las ollas comunes, en los mercados solidarios. Así es. Y por eso es necesario dejar claro tres cosas. Primero, que mi propuesta no es algo aislado, sino en realidad se ancla en un plan de gobierno dentro del partido por el cual postulo, gracias a que quien está asumiendo la candidatura a la presidencia es una mujer que ha estado comprometida y que lo ha demostrado de manera constante a lo largo de todos estos años con las luchas, ¿no? Y por eso lo segundo es que yo creo que hay muchísimos cambios que son necesarios, pero en mi caso yo voy a priorizar tres, ¿no? El primero, que tiene que ver con la reforma policial, para poder acabar con la criminalización de la protesta, para que la mamá de Inti, la mamá de Brian, sus familias no tengan que seguir pasando por este tipo de situaciones y ninguna otra familia tenga que verse en este tipo de situación. ¿Qué más? Una reforma de género, que es la más principal de las propuestas que yo vengo empujando. Y mucha gente dice, pero ¿por qué una reforma de género? Eso solamente beneficia a las mujeres.
Y no es así, porque dentro de la reforma de género vamos a encontrar un conjunto de iniciativas legislativas. La primera es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Cómo ayuda esto? Pues es básico. Si uno pone todos sus recursos en educación para poder generar una sociedad distinta, que ame, que quiera, que respete y que entienda que hay una ciudadanía diversa fuera de las aulas, habremos ido acabando con el machismo, habremos ido bajando las tasas de feminicidio, y eso no es algo que solo favorezca a las mujeres. Yo me pongo en tu caso. Cuando ¿tienes hijos? No tengo hijos. Cuando tengas una hija, ¿te gustaría que ella camine libre por las calles sin que se cruce con 5 violadores? Sí, totalmente. Claro. Genial. Entonces ya no beneficiaría solamente a las mujeres, sino también a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestro entorno. Nos beneficiaría como sociedad porque nos acercaría a una sociedad con democracia, a una sociedad con justicia social y con igualdad. ¿Es la única propuesta dentro de la reforma de género? No. Hay muchas otras propuestas dentro de la reforma de género, como la Ley Integral Trans, que busca devolverle la ciudadanía a las personas trans. Las personas trans en este país no tenemos la posibilidad ni siquiera de tener un DNI con nuestros nombres. ¿Es eso justo? Eso es totalmente injusto. Y eso es usado por los líderes evangélicos, los líderes antiderechos, a los que hacías alusión hace un momento, para poder legitimar sus discursos de odio. ¿Por qué? Porque la ley y toda la legislación y el sistema judicial como lo conocemos ha sido construido por hombres, y no hombres jóvenes como tú, ha sido construido por hombres maduros, heterosexuales, cisgéneros, blancos, con estudios, sin pensar en la diversidad de personas que existen, sin pensar en las mujeres que tenían en casa, porque ahí tenían a las mujeres. Y cuando comenzamos a salir, comenzó toda esta campaña de estigmatización que hoy conocemos y que vemos con mucha pena, ¿no? Porque ya no se apuesta por el diálogo, ya no se apuesta por el debate. Hay una serie de iniciativas legislativas dentro de la reforma de género, como las que te venía contando. Está la despenalización del aborto en todas las causales, no en una, no en dos, no en 3 causales, sino en todas las causales. Yo soy muy sincera, porque apuesto además por esta lucha, y es algo que me viene acompañando hace muchísimos años. Lo que sigue es la ley de matrimonio igualitario. ¿Por qué una ley de matrimonio igualitario? Porque nos guste o no nos guste, hay familias en toda su diversidad en este país. Así es. Porque las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual también forman familias y no puede estar en desprotección. La legislación tiene que ajustarse a la realidad y no al revés. O sea, y esta es una deuda pendiente con las familias diversas. Hay múltiples casos en los que se está afectando los derechos de las parejas del mismo sexo. Está el caso de Ugarteche, está el caso también de familias que tienen hijos que no son reconocidos porque esta legislación no se ajusta a sus vidas. Eso es totalmente injusto. Ahora, Gaela, simplemente se nos va acabando el tiempo. Quería pedirte dos preguntas pequeñas más. La primera es, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que tú propongas en caso de ingresar al Congreso? ¿Y qué comisión del Congreso te gustaría integrar? ¿No? Bueno, lo primero que yo propondría sería la reforma de género, que creo que es la base sería la primera que redactarías y presentarías ante el Congreso. De hecho, ya lo estamos redactando. Ya está redactado. No, estamos redactándolo porque queremos que sea un proceso colectivo en el que participe la ciudadanía, en el que participen las organizaciones sociales. Parte de hacer política distinta es empezar a hacerlo, no decirlo, sino hacerlo. ¿No? Me parece perfecto. ¿Y la comisión del Congreso que te gustaría integrar? Pucha, hay varias que me encantaría. Me encantaría poder ser parte de la Comisión de la Mujer, la Comisión de Constitución, la Comisión de Trabajo, pero también, por ejemplo, la Comisión de Pueblos Indígenas, porque yo soy parte del movimiento indígena y he luchado durante muchísimos años y sigo estando ahí en pie de lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas, los derechos colectivos. Bueno, Gaela, te agradecemos el tiempo, sabemos que el tiempo siempre se queda corto para conversar y, como ya te había comentado, en este programa, en la entrevista digital, tenemos una pequeña dinámica que es un ping-pong. Yo voy a lanzar nombres y lanzar algunas palabras y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Es responder lo más rápido que se pueda, ¿ok? ¿Lista? Soy bien lenta con eso, pero vamos. Vamos con todo. La primera, Verónica Mendoza. Orgullo, esperanza, ilusión. Izquierda peruana. Familia. La CONFIEP. ¿Qué te puedo decir? Sin palabras. Ok. La minería ilegal.
Wow, para mí la minería ilegal es contaminación. Contaminación. Ley de reforma agraria. Es, creo, reivindicación. Ujú. Ideología de género. Es un cuento chino. Ok. Y lo último, sociedad conservadora. Algo que tenemos que cambiar, ¿no? Algo que tenemos que cambiar. Bueno, Gaela, te agradecemos el tiempo y tienes la cámara para poder invitar a las personas que puedan seguirte y apoyarte en este proceso electoral. Yo quería invitarlos a poder sumarse a esta campaña. Sé que es muy difícil confiar, pero si es que no logramos confiar con lo que se dice, veamos la hoja de vida de los candidatos y de las candidatas, revisemos qué es lo que han hecho antes. Y yo tengo una historia de lucha. Desde muy pequeña he luchado por grandes cambios. En la escuela era parte del movimiento social estudiantil, fui parte del municipio escolar, en la universidad fui parte del movimiento universitario. Soy hija de padres campesinos y he luchado y sigo luchando junto a ellos por reconocer derechos de quienes menos tienen. Esta es una voz que va construyendo de manera colectiva. Así que si quieren apostar por alguien que cree que es necesario poder acercar las leyes a la ciudadanía, poder generar cambios profundos que nos ayuden a construir una sociedad con justicia y con igualdad, pues aquí hay una propuesta que va construyendo de cara hacia ustedes. Ya lo saben, vota por la igualdad. Marca JP y escribe el número 13. Jayaya. Muchas gracias, Jayaya. Gaela. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y esto ha sido Entrevista Digital.